Hola, buenas tardes. Soy el alumno Noé de Jesús Cabal Hernández y voy a exponer el tema árboles y su relación con los grafos. Árboles y grafos. Los árboles en grafos son estructuras que representan relaciones jerárquicas entre elementos sin formar ciclo. Esto quiere decir que hay una raíz, o sea, un nodo que es el principal. Partiendo de él, los demás se derivan teniendo subárboles y con ello generan un grafo denominado árbol. Para que se denomine árbol tiene que cumplir ciertas características que más adelante se les va a comentar. También un grafo es una forma de representar relaciones entre objetos o elementos. El cómo lo vas a representar se denomina grafo y la forma en que lo representas puede partir desde un tipo de grafo hasta un grafo del tipo árbol. Las características. Un árbol es un tipo especial de grafo que cumple las siguientes condiciones. Es conexo. Esto quiere decir que existe un camino entre cualquier par de vértices. ¿Qué quiere decir con ello? Que hay un nodo del cual es un punto de partida y con él se conectan todos los demás. Es acíclico, es decir, no tiene ciclos simples. Significa que no tiene ningún ciclo compuesto o ningún otro derivado. También tiene un vértice especial llamado raíz, como lo comenté en la diapositiva anterior. Esto significa que es el nodo principal o del cual se derivan todos los demás. Como lo dice en la diapositiva, puede ser el origen o el destino de las aristas, según la orientación del árbol. Puede ser el punto de partida o el punto de conclusión, pero tiene la característica de que solo es uno. También tiene n-1 aristas, siendo n el número de vértices. ¿Qué quiere decir? Que contando el número de nodos, sabrás que aplicando la fórmula n-1, número de nodos menos 1 será tu número de aristas. También es una característica que denomina a los grafos árbol. Partes de un grafo árbol. Los vértices o nodos son los puntos que representan los elementos del árbol. Quiere decir que, como en la imagen que está de mi lado izquierdo, la cabeza de los clavos representa un nodo y el hilo representa los vértices. El hilo es la conexión que hay entre nodo y nodo. Las aristas o arcos son las líneas que conectan los vértices y representan las relaciones entre ellos. Cada arista se especifica por un par de vértices. Esto quiere decir que, como en la imagen, cada vértice o cada arista o cada arco está representado por dos puntos o dos clavos. El hilo representa las aristas o los arcos. La raíz es el vértice especial que no tiene ningún antecesor o superior, es decir, el origen o el destino de las aristas, según la orientación del árbol. Como lo comenté, la raíz es el punto de partida que tiene el grafo árbol. También las hojas son los vértices que no tienen ningún sucesor o inferior, es decir, cuando se empieza a denominar el subárbol, y allí termina, allí culmina y no tiene ningún otro que los prosiga. Por lo tanto, como es un nodo final, se le denomina hoja. Los padres son los vértices que tienen uno o más sucesores o inferiores. Como en la imagen anterior, un padre es aquel, como por ejemplo este, el cual tiene una arista que lo conecta con uno más y otra arista que lo conecta con otro más. A este se le denomina padre. Hijo son los vértices que tienen antecesores o superiores, son los que se conectan con otros vértices.
como en esta imagen. Estos dos son los hijos, por lo tanto, como a este se le denomina el padre, sus sucesores se le denominan hijos. Los hermanos son los vértices que tienen el mismo antecesor o superior, son los que comparten el mismo padre. Y la altura es la longitud del camino más largo desde la raíz hasta una hoja. Es el número máximo de aristas que se atraviesan para llegar a una hoja. Bueno, como representación la imagen, como tomamos punto de partida de la imagen, esto se le denomina padre. Si tiene un antecesor, un sucesor se le denomina hijo. Y ellos dos, como tienen el mismo sucesor, se le denominan hermanos. Ellos dos son hermanos. Como la diapositiva dice, la altura, tomando esta imagen, se denomina como el camino más largo que hay entre una hoja y una raíz. Esto quiere decir que tomando el punto de partida de aquí, imaginando que este es un nodo y esta es la raíz, vamos a buscar el camino más largo que nos lleve a nuestra raíz o nuestro destino, dependiendo la orientación en la que nos encontremos. Las diferencias. Los grafos y los árboles son dos tipos de estructuras que representan relaciones entre elementos, pero tienen algunas diferencias importantes. Algunas de ellas son que los árboles son un caso especial de grafos que cumplen ciertas condiciones o características, como el ser conexos, acíclicos y tener una raíz o un punto de partida dependiendo la orientación en la que se encuentre. En cambio, pueden tener varios componentes, ciclos o ningún vértice especial. Los árboles tienen una estructura jerárquica. Esto quiere decir que hay un ser superior y de allí se empiezan a derivar inferiores, como una tipo pirámide. Los grafos, en cambio, pueden tener una estructura más compleja, dando los vértices pueden tener varias aristas entrantes y salientes, formar redes o mallas. Los árboles tienen una propiedad llamada altura, que es la longitud del camino más largo desde la raíz hasta una hoja. Es como lo comenté en la diapositiva anterior. Puede que tanto esta sea tu raíz como esta otra sea tu raíz. Entonces, el camino será el camino más largo que es seguir hasta una hoja. Ese será el largo de tu grafo árbol o altura, también como se le conoce. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por prestarme atención, muchas gracias por tu tiempo, por su valioso tiempo, maestra, y espero que haya sido de su agrado esta pequeña exposición.